Hola a quienes nos acompañan para este nuevo episodio de Lémelo. Yo soy Nayan González Norvind y me emociona muchísimo recibir hoy en este espacio a uno de los grandes talentos de la industria del diseño gráfico en México, un hombre talentosísimo que ha diseñado carteles que han recorrido el mundo entero, que ha escrito libros que exploran la poesía y el humor, y autor de imágenes que han respaldado causas sociales y culturales muy importantes en nuestro país y en el resto del mundo. Alejandro Magallanes, muchas gracias por estar aquí. Feliz de estar acá, Naya. Muchas gracias. El gusto es mío. Vamos a platicar de ti como lector. Qué padre, ¿no? Sí, exacto. No siempre se tiene la ocasión de conversar sobre nuestras lecturas favoritas. Dime, ¿cómo empieza tu amor por la lectura? Bueno, yo creo que porque había libros en mi casa cuando era niño y en realidad a mí no me gustaba tanto leer cuando estaba chiquito, pero mi hermano, que es un año mayor que yo, él sí era súper buen lector. Entonces, cuando le decía que fuéramos a jugar o sea, que ya, y él me decía, bueno, espérame, pero solo acabo este capítulo del libro. Entonces, como para tenerme entretenido, o sea, que no le estuviera como molestando, me daba como libros que él pensaba que me iban a gustar y bueno, pues ya nos poníamos a leer mientras esperábamos. Entonces, yo creo que esas dos cosas, una, que había libros en la casa y otra, pues... Que tu hermano te porque distraía. exacto, porque mi hermano quería que lo dejara de molestar y entonces me daba libros que él pensaría que me gustaban. Entonces, así fue. Yo tengo esta teoría de que los hermanos mayores son más como orientados hacia el lenguaje y la lectura y los libros y lo verbal, y los hermanos menores están orientados hacia las imágenes. Y en todo caso, en mi vida ese ha sido el caso. Y pues ya me lo confirmaste otra vez. Bueno, pues sí, en este caso sí, es cierto. Has expresado tu amor por la poesía y por los juegos de palabras. ¿Hubo alguien que te transmitiera ese gusto en particular? ¿O algún autor? Sí, o sea, creo que la lista sería como larga, pero en particular sí hay autores justo con textos muy breves, a veces solamente como de una frase o de una palabra, que me han hecho o reírme o reflexionar o así. Y algunos los conozco después de hacer de repente cosas yo y que la gente me dice, oye, esto se parece a tal autor y entonces lo busco y entonces dan como estas coincidencias, ¿no? Podría citar como de poetas, por ejemplo, a Joan Brossa o a Augusto de Campos o, en fin, así como, o Jim Gomringer, ¿no? En ese sentido, por supuesto, varios de los autores de los que vamos a hablar de los libros de hoy. Con mucha emoción. ¿Cómo eliges lo que vas a leer? Pues yo como me dedico a hacer portadas de libros, entonces tengo que ser como un lector, digamos, profesional, que cuando haces una portada eres una especie de traductor de, yo siempre me lo explico como que si el libro fuera la partitura y tú eres el violinista, entonces tú lo vas tocando en la forma que puedes, ¿no? Entonces hay varios libros que leo porque voy a hacer las portadas y respecto a los que yo leo, viene, o sea, desde ir a la librería y ver que me gusta la portada o leer Justo como te iba a la... preguntar, ¿sí te guías por lo estético a veces? Totalmente, y fíjate o sea, sí he comprado libros por su portada, o sea, es algo que yo sí hago, porque bueno, finalmente los textos de los libros pues son una parte más del libro, pero el libro abarca como mucho más cosas que tiene que ver desde la portada, la materialidad, el papel, cómo está ensamblado, cómo está cosido, bueno, en fin, todo eso. Entonces, sí, o sea, cuando hay una portada que me gusta, definitivamente pienso que el libro debe estar bueno. ¿Los subrayas? ¿Intervienes en los libros? No, nada, ¿No? nada, o sea, incluso... eh, como que los abro así para que no se ¿Para qué maltraten y no? todo eso, ¿no? No los subrayo, sino que sí los cuido mucho, o sea, como incluso cuando, eh, por ejemplo, los libros todos de fotografía o de arte tal, ¿no? Pues procuro no dejarles como la huella dactilar a los negros. Entonces, bueno, pues sí, ese es un poco maniático, pero bueno, así me gusta ¿Y tienes muchos tenerlos. libros? Sí, muchos. Me imagino. Yo creo muchos, o sea, abarcan mucho espacio, son muy pesados, pero son muy bonitos. Pero bueno, sí, cada mudanza es una locura. Es un problema. Son grandes acompañantes.
Y también le dan un cierto olor a los lugares, ¿no? Un hogar sin libros y un hogar con libros no huele igual. Sí, y también en diferentes casos incluso se acumula el polvo distinto, ¿no? También, claro. Entonces, ¿Revisitas libros? todo el tiempo, o sea, Sí. eso sí, sobre todo, o sea, creo que hay libros para leer, o sea, como, bueno, novelas, ensayos, poesía, en fin, esos también, pero los libros con imágenes, ya sean de niños o para niños o de arte o de fotografía, pues son libros que se leen de otra forma, ¿no? Que lees por medio de las imágenes. Y sí, todo el tiempo. Y cuando, no sé si te pasa, pero a veces estás en cierto estado de ánimo y como que necesitas algún libro como en específico que ya conoces y que finalmente es como si fuera una buena amiga o un buen amigo. Yo creo que a veces funcionan como espejo, ¿no? Entonces, Sí. Es muy curioso que este objeto tan sencillo te puede dar pues sí, como todos estos estados de ánimo, diferentes respuestas, preguntas cada vez que lo abres. Es como si cambiara el contenido, Total. como de forma mágica o algo así, ¿no? Pues hablando de magia, vamos a leer el primer fragmento. Es muy especial, no siempre los invitados traen sus ediciones de los libros que van a leer y hoy tú sí. Me emociona mucho enseñarles este libro del cual vamos a leer, La palabra mágica de Augusto Monterroso. Es una edición que se ve muy, muy antigua. ¿De qué año es? Vamos a ver. Primera edición 1983. Y aquí leo, es preciso encontrar la palabra mágica para elevar el canto del mundo. Qué bonito, ¿verdad? Qué belleza. Joseph Freiherr von Eichendorff. Bueno, no es de Joseph de quien vamos a leer de Augusto y luego lo platicamos. Claro que sí. A ver, espérame, que no te lo quiero. Ya me da miedo. No, es con lo que dije, ¿no? Exacto, así, yo sí de... mi libro. Los libros tienen su propia suerte. Los libros tienen sus propios hados. Los libros tienen su propio destino. Una vez escrito, y mejor si publicado, pero aún esto no es imprescindible, nadie sabe qué va a ocurrir con tu libro. Puedes alegrarte, puedes quejarte o puedes resignarte. Lo mismo da. El libro correrá su propia suerte y va a prosperar o a ser olvidado, o ambas cosas, cada una a su tiempo. No importa lo que hagas por él o con él. Puede quedarse escondido y escrito en cifra en un desván y ser descubierto 132 años más tarde. Estar en todas las vitrinas, en manos y en boca de todos y pasar al olvido inmediatamente después de tu muerte. Cuando para la gente seas apenas un nombre o un fantasma, o ni tan solo un fantasma. Cuando hayas desaparecido y ya ninguno te tema o espere favores de ti, o ya no seas simpático y tu famoso ingenio no haga reír más a nadie, porque nadie estará ahí para reírse, ni contigo, y ni siquiera de ti. O al contrario, donde los dulces novios pasaban de largo agarrados de la mano sin dignarse echar una mirada a tu querido libro, del que solo tú sabes el trabajo que te costó, el amor que le pusiste y las dudas que te inspiró sumiéndote en la desesperanza, la sensación de impotencia y el rencor, donde la buena gente distraída te ignoraba. Ahora lo toma en sus manos incrédula ante tanta maravilla que antes ni sospechaba. Lo paga y se lo lleva a su casa. Habla de él con sus amigos. Lo presta o no lo presta, según subraya párrafos y en la noche, no importa la hora, despierta a su esposa o esposo y le dice, oye esto, pero tú andas muy lejos. No puedes verlo ni oírlo porque tal vez ya estés muerto sin que de la gloria del mundo te haya tocado en vida ni esa alegre migaja. Ahora tu libro va debajo de los más extraños brazos y se halla en todas las mentes. Calma, no sufras. Mañana lo va a estar también y pasado mañana y todos los días y los siglos venideros. Resulta que los aplausos que recibió eran en realidad merecidos y los premios que le dieron también. Y como hoy las cosas seguirán igual y hasta mejor. Los niños de las escuelas irán el día de tu aniversario a la calle que lleva tu nombre
y el ministro dirá su discurso, 1500 años lejos, y podrás ver desde el lugar en que estés a aquellos seres extraños diciendo palabras en un idioma que ya no comprendes, y en un momento dado el ministro levantará la vista y el brazo y agitará su papel en la mano como saludándote, y como diciéndote no te preocupes por tu mensaje, estamos contigo y te queremos mucho. Mientras, los niños mirarán a sí mismos hacia lo alto y se llevarán la mano a los ojos, cubriéndolos, no sabrás si del sol o de tu propio resplandor. Es como un ensayo sobre la inmortalidad, ¿no? La posteridad del artista. Y muy burlón, ¿no? Además, Sí. ¿no? Esa imagen de los niños que se cubren el rostro, ¿no? Porque los deslumbra. Exacto. El libro. Es buenísimo, buenísimo. Está fenomenal. Yo no conocía a Monterroso, así que gracias por el descubrimiento. El diseñador de la portada es Vicente Rojo. ¿Llegaste a Monterroso por Vicente o al revés? Fíjate que un poco antes el libro me lo regaló Rafael López Castro, que es otro de los grandes maestros del diseño, muy amigo de Vicente Rojo. Vicente fue su maestro. Y me lo dio como una lección de un libro como perfectamente bien diseñado, ¿no? Entonces, y claro, por los textos. Y el libro en particular es un libro como breve, como los de Monterroso, y con diferentes temas, ¿no? O sea, empieza con pero después habla de Horacio Quiroga y después tiene una línea de texto y luego vienen los dibujos del propio Monterroso que dibujaba, bueno, a mí me encantan como sus dibujos, y todo esto como con un diseño realmente excepcional, ¿no? Los libros de Augusto Monterroso como que eran especialmente queridos por el propio Vicente. Entonces, por eso también me encanta este libro, su portada, los textos. Vamos a hablar mucho hoy sobre la brevedad. Siento que es un tema recurrente para ti y me encantaría que me explicaras. Bueno, yo crecí con un papá que siempre decía, lo bueno y breve es doblemente bueno. Y estoy de acuerdo. ¿Tú qué opinas del texto breve y cómo lo emula la imagen? Bueno, a mí yo tengo como debilidad por eso, porque o sea, también leo libros largos. El primero que leí en mi vida era uno que se llamaba Astucia o la historia de los charros de la rama, o sea, que era un libro extenso en una edición de Porrúa que me encantan, pero con doble columna. Y bueno, a veces es pues sí, como un maratón, ¿no? Pero estos libros o estos textos breves tienen como esa maravilla de que en un espacio tan corto te tienen que evocar 10,000 imágenes, 10,000 pensamientos o 10,000 ideas en un espacio pequeño. Entonces, a mí me gustan, así como también me gusta mucho el género del cuento, ¿no? Puede que las novelas las disfruto, pero los cuentos los disfruto muchísimo. Claro, lo que tienen los textos más largos es esta belleza que puede tener el lenguaje más descrito, o sea, y que también, bueno, tiene como una cadencia distinta. Pero en cuanto a las imágenes, respondiendo a tu pregunta, creo que las imágenes también deben tener como ese impacto breve que te puede llevar a un pensamiento mucho más complejo, ¿no? En el mejor de los casos. O sea, que las imágenes funcionan como un dinosaurio enterrado, ¿no? Que a veces solamente ves como una cosa blanca y no sabes, y que bueno, igual está bonita, tratas de agarrarla y de repente te das cuenta que es pues el cuerno de un dinosaurio, ¿no? Entonces empiezas a excavar y bueno, pues a veces te llevas ya el fósil completo, ¿no? Y bueno, hablando de dinosaurios, justamente Monterroso escribió famosamente el cuento más corto que dice, y cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. Es maravilloso. Sí, increíble, ¿no? Increíble. O sea, increíble. Qué manera de contarnos tanto con unas pocas palabras. Sí, y sería muy interesante ver qué imagen tiene cada lector al leer como esa línea, ¿no? Claro. O sea, qué es lo que se imagina del antes y el después, ¿no? De lo que sucede en ese cuento.
volveremos al dinosaurio, pero ahorita nos vamos a ir a un corte y volveremos en breve para seguir platicando sobre sus lecturas favoritas con Alejandro Magallanes. Aquí nos vemos. Ya estamos de vuelta en Lémelo con el pintor, ilustrador y poeta Alejandro Magallanes, quien nos está platicando sobre los libros que han dejado huella en él. Cuéntanos un poco acerca de lo que lees y lo que es tu trabajo como diseñador. ¿Has encontrado textos que te inspiran directamente a empezar un trabajo, a empezar a dibujar o a escribir incluso? Sí, o sea, digamos, claro, cuando, por ejemplo, voy a hacer una portada de un libro, o incluso hay veces que por ejemplo, lees el guión de una película y hay que hacer como la imagen eh, para desarrollar como esa película, y que bueno, todo este es trabajo de interpretación, ¿no? En ese sentido, sí, mientras voy leyendo o voy anotando como ideas o voy como dibujando, y bueno, a veces, felizmente, cuando termino de leerlo o termino de ver como la película, ya hay como una idea de imagen que a veces sucede inmediatamente, o a veces hay que volver y volver como a estas lecturas para ver cuál es la, la mejor imagen. El primer libro que diseñé para la editorial Almadía, justo de Juan Villoro, que se llama Los Culpables, que es de cuentos. Uno de los cuentos, la primera frase dice: la culpa fue de la iguana. Y luego ya en el resto del cuento ya no sale la iguana que menciona al principio, ¿no? Entonces, eh, ahí, por ejemplo, pues pensamos que lo que tenía que ser la portada del libro era esa iguana, que si bien no aparecía en el resto, o sea, o no era como un protagonista de esos textos, tenía que estar en la portada, que siempre aparecía. Porque finalmente es como una invitación al lector a que descifre como esa portada o le entre al libro pues, por ella, ¿no? Sé que escribiste un poema acerca de la siguiente autora de quien vamos a leer, la estadounidense Lydia Davis. Ya tendrán ustedes que encontrar el poema de Magallanes, pero hoy les vamos a leer de 150 cuentos cortos, esta antología personal de esta maravillosa autora, que también escribe en formato breve y cuyo trabajo yo conocía un poco, pero leyendo, preparando esta conversación, me dieron muchísimas ganas de leer más. Y esta portada la diseñaste tú. Sí, fíjate que es un caso también como muy especial porque Alida Davis justo fue uno de los libros que compré por su portada. Yo estaba fuera del país y de repente veo en la librería esta portada. Que la portada realmente es como uno de los cuentos que viene en el libro. Mira, aparte mira qué bonito, tiene como un realce. Y entonces dije, bueno, qué padre el libro. Lo compré, digo, lo dejé así rápido, lo compré y después, cuando ya me puse a leerlo, dije, qué maravilla de autora, me emocionó mucho y empecé pues a leer como eso. Bueno, años después, bueno, yo le comenté a Guillermo Quijas, que es el director de la editorial Almadía, le digo, oye, sería increíble que publicaras algo de Lydia Davis porque tal y tal. Bueno, y se dio como años después, Mauricio Montiel, Figueiras, que es el traductor de este libro, eh, se lo propuso a la editorial. Entonces dije, bueno, pues qué increíble hacer eh, la portada de una de mis escritoras favoritas. Y bueno, pues eso fue que, mira, tiene aparte un jueguito. A ver si se puede hacer. ¡Ay, no! ¿Están viendo esto? Me encanta. Entonces tiene Está divino. como ese juego, ¿no? Qué belleza. Y bueno, al parecer sí le gustó a ella, entonces pues Lo voy a hacer me yo pone también. feliz. A ver, ahí va. Espérame. Ahí va. ¿Están viendo? Está hermoso.
¿Nos quieres decir por qué los lentes y los ojos? Es un retrato de ella y además, mira, cuando le quitas la camisa es como este retrato incompleto, ¿no? Entonces, digamos Me encanta. que Como fragmentos de una persona. como fragmentos y un poco como yo pensaba como estas lecturas en los márgenes o algo así, ¿no? Era como lo que me imaginé. Entonces, y un retrato, pues, de ella, a quien te digo que admiro mucho y me gustaría mucho conocer. Pues espero que se te dé. Ojalá, No porque tendría por qué cuando por vino qué a no darse. Oaxaca me lo perdí, pero ¿por qué no? Pues sí, estoy segura que está halagadísima de que le hayas hecho su portada. Bueno, ¿leemos? Va. En estos días intento decirme que lo que siento no es muy importante. Lo he leído en varios libros. Lo que siento es importante, pero no el centro del universo. Quizás sí veo esto, pero no lo creo a fondo como para hacer algo al respecto. Me gustaría creerlo con más fuerza. ¿Qué alivio sería? No tendría que pensar todo el tiempo en lo que siento, ni tratar de controlarlo con todas sus complicaciones y consecuencias. No tendría que intentar sentirme bien todo el tiempo. De hecho, si creyera que lo que siento no es tan importante, quizá ni siquiera me sentiría tan mal y no sería tan difícil sentirme mejor. No tendría que decir, ay, me siento tan mal. Es como el final para mí aquí, en esta sala en penumbra a avanzadas horas de la noche, con la calle oscura allá afuera bajo las lámparas. Estoy tan sola. Todos los demás en esta casa ya duermen. No hay consuelo en ninguna parte. Solo estoy yo aquí. Nunca me tranquilizaré lo suficiente para dormir. Nunca dormiré. Nunca seré capaz de llegar al día siguiente. No puedo continuar. No puedo vivir ni siquiera al minuto que sigue. Si creyera que lo que siento no es el centro del universo, entonces no sería más que una de tantas cosas al margen. Y yo sería capaz de ver y prestar atención a otras cosas igualmente importantes y de este modo tendría cierto alivio. Pero es curioso cómo uno puede ver que una idea es completamente cierta y correcta y sin embargo no creerla a fondo para actuar en consecuencia. Así que todavía actúo como si mis sentimientos fueran el centro del universo. Y todavía eso causa que termine sola junto a la ventana de la sala a avanzadas horas de la noche. Lo que ahora es distinto es que tengo esta idea. Pronto dejaré de creer que mis sentimientos son el centro del universo. Para mí esto es un gran consuelo porque si te desesperas por seguir adelante, pero al mismo tiempo te dices que tu desesperación quizá no sea tan importante, entonces o dejas de desesperarte o aún te desesperas, pero al mismo tiempo comienzas a notar que tu desesperación también podría ser desplazada al margen como una de tantas cosas. Qué bueno, ¿ah? Sí. Qué bueno. Es como un monólogo interno, ¿no? Me encanta este fragmento. ¿Tú cómo logras hacer la diferencia entre lo que sientes y la importancia que le das? ¿O cómo existe esa relación dentro de ti? Ahora que lo preguntas, una vez lo platiqué con mi querido amigo Leonel Sagaón, que dices, bueno, es una tormenta en un vaso con agua, pero bueno, pues es tu vaso, ¿no? Que es el que conoces. Entonces, yo creo que finalmente tu circunstancia, que es lo que te hace... somos tan parecidos los seres humanos, pero tu circunstancia, que es tan distinta a la de todos los demás, es como lo que yo creo que puedes aprovechar después para crear como diferentes cosas, ¿no? O sea, ya seas o tú como actriz o yo como diseñador o dibujante, es esa circunstancia como tan particular en la que crecimos o que vamos afectando con lo que vemos, con lo que comemos, con lo que escuchamos. Si dormimos mal, todo eso va afectando o beneficiando como algo, ¿no? Al final, como que nos va moldeando como si fuéramos una especie de escultura de plastilina, ¿no? Hay un poema de Roberto Juarros que me fascina, que justo evoca un poquito esta misma sensación de que uno no puede escapar, ser el centro de su propio universo. Y algo dice como de, en el centro de la fiesta hay un vacío y estamos nosotros en medio de ese vacío, pero en medio de ese centro hay otra fiesta. O algo así. Buenísimo, ¿no? Buenísimo, ¿no? Lo estoy citando bastante mal, pero para mí evoca eso. Este fragmento evoca imágenes muy precisas, ¿no? De una mujer junto a la ventana a las altas horas de la noche.
casi casi podría ser también otro dibujo, ¿no? Tan sencillo como una fotografía. Para mí, el cuento corto, el formato breve, es lo que es la foto a, por ejemplo, es lo que es la foto comparada a la fotografía de cine, que se extiende en el tiempo. Siento que cuando te dispones a hacer el póster para una película, es como que tienes que sintetizar, por lo menos lo que para ti significa el mensaje de la película, ¿no? Sí, y claro, hablándolo con el gran director de orquesta que es el director, entonces, sí, o sea, como finalmente cada película pues es como toda una vida, ¿o no? Un pedazo de vida. Entonces, ¿de qué forma puedes compartirlo para que otra persona, al ver como esa imagen estática, al contrario que una película, se emocione o la haga pensar o simplemente le guste como para decir, ay, voy a ver esta película? Entonces, ¿de qué te agarras? ¿De qué parte de toda esta trama puedes hacer pues esa especie no es un resumen, sino de vocación? Tuvimos el honor de que tú nos hicieras el póster para mi segunda película, que se llama Todo el mundo tiene a alguien menos yo, dirigida por Raúl Fuentes. Y es un póster hermosísimo, con un fondo rosa, si bien recuerdo, y con las dos protagonistas, que éramos Andrea Portal y yo, como entrelazadas con cuerpo de pinza. De pinza de cejas, De ¿no? pinza de cejas. Entonces, como ese objeto, digamos, no es que salga una pinza de cejas En la película. en la película. Pero evoca la feminidad. Exactamente. Sí. Y la relación tan interesante que pueden ver en la película, así que la recomendamos, ¿no? Exacto. Que la encuentren donde puedan. Exactamente. ¿Cómo sientes que el silencio o las ausencias sean también una parte del universo visual? Bueno, es muy interesante la pregunta, ¿no? Si en algún momento hacemos el experimento, ¿no? Y nos quedamos 5 minutos en silencio y a tu alrededor silencio, ¿cuáles son como las imágenes que empiezan a aparecer en tu cabeza? Es muy, muy interesante, ¿no? Yo creo que las personas que hacen meditación, ¿no? Y que justo intentan no clavarse como en todas estas imágenes que vienen en la mente, hasta donde llego a entender, es muy, muy interesante. No sé cómo explicarlo. A mí o sea, creo que a mí me gusta mucho el ruido, ¿no? La música, estar, ¿no? Y lo bonito de eso es que justo cuando llega el contraste, que es el silencio, entonces se vuelve como poderosísimo, ¿no? Y entonces, bueno, pues estás de alguna forma a solas contigo, y entonces, bueno, viene esa parte de ver si te caes bien o no también, que es muy interesante también a cierto nivel. Es como si el silencio fuera la página en blanco. Bueno, pues es muy bonita la imagen, ¿no? Es muy bonita, o sea, Sí. vas pasando páginas y si te quedas viendo un libro en blanco, ¿cuáles son las imágenes que te empiezan a aparecer de esa hoja en blanco, ¿no? Es bonito. ¿Qué es lo que más te gusta de Lydia Davis? Pues fíjate que te digo, comencé con este libro que se llama Can't y Won't, y después empecé a buscar todos sus libros. Entonces todo me gusta. Ella es una ensayista espectacular, o sea, también sus ensayos que son menos breves, son breves, pero menos breves, son una maravilla. Y también es traductora de varios autores, que es muy emocionante ver lo que hace un traductor con los libros. Por ejemplo, ella es traductora de Proust, y que es un formato larguísimo. Que es formato larguísimo. ¡Qué paradoja! Entonces, y bueno, cada cosa que hace de verdad me emociona mucho, ¿no? Tiene un libro que son como sus historias completas, que es, bueno, un tabiquito como chiquito y de muchas páginas, y es totalmente emocionante, así que sí estoy como muy al pendiente. Y hace poco leí un libro de ella que eran las traducciones que hizo a otro autor holandés, que ahorita se me olvidó el nombre, pero también
con el que ella siente como afinidades, ¿no? Y luego es muy curioso cómo de una autora pues saltas como a otra, ¿no? Entonces, por alguna situación, conocí a una poeta que se llama Mary Ruefle, no sé cómo se dice, Ruefle se escribe, que también es una maravilla. Entonces, como que es como si al leer creo que me gustó como alguna observación que hizo ella de alguno de los libros, y dije, bueno, ¿quién será? Y entonces empiezas a investigar y así vas llegando como pues sí, a lugares a estos libros que nunca pensabas que llegarías, o por qué tenías que llegar, pues son puras casualidades, ¿no? O ir como recogiendo las semillitas en el camino o algo así, ¿no? Sí, para mí es justo lo que yo siento teniendo estas pláticas con nuestros invitados y agradezco muchísimo que pueda descubrir más y más y más grandes artistas y autores. Pues nos vamos a ir a un segundo corte y aquí los esperamos en unos breves instantes para seguir platicando con Alejandro Magallanes. Seguimos en Lémelo con el ilustrador mexicano Alejandro Magallanes. Muchas gracias por invitarnos a abrir las puertas a nuevos mundos y a mundos con mucho sentido del humor. Es lo que quería decir desde antes, pero un humor muy negro el que te gusta. Pues mira, en el caso de Lida Davis, sí tiene un poco de todo. Monterroso, por ejemplo, de los libros que hemos platicado hoy, tiene también varios que son resueltos con humor y súper negro, ¿no? Ahorita que estamos hablando de la brevedad, me acordé también de un libro que me encanta, de Francisco Hinojosa, que se llama Informe Negro, y es una novela, pero cuyos capítulos tienen una, dos o tres líneas, ¿no? Entonces, es un libro delgaditito, pero una novela. Entonces, me acordé ahorita que hacías del sentido del humor, y me parece que sí es una de mis, o sea, me encanta encontrarme con esto en los libros, ¿no? O sea, no, fíjate que pues siempre estoy de buen humor, pero, Qué suerte. pero casi nunca o sea, me río a carcajadas. O sea, la verdad es que me he fijado que pasa muy poco, y creo que cuando lees un libro con humor también pasa o sea, que no estás leyendo y te ríes muchísimo, y con estos autores sí me ha ocurrido. Entonces, también yo creo que por eso los quiero tanto. Esta nueva referencia que mencionas es como si fueran, o sea, cada capítulo es un aforismo, ¿no? Y siento que con formatos tan breves también es más fácil, uno es más fácil de digerirlo para el lector, y por eso a mí me gusta la poesía, porque puedes leer un poema o leer un cuento corto y te lo llevas. Es más fácil recordarlo, ¿no? Para mí sí, es como que te lo metes al bolsillo. Es increíble. O sea, fíjate que también uno de los libros que yo había pensado justo traer, que era también con textos muy cortos pero súper profundos, es justo el de aforismos de Lichtenberg, traducido otra vez por Juan Villoro, que es una maravilla. Pero bueno, aparte de que este hombre eh, era un científico, o sea, gracias a él sabemos lo que sabe la humanidad de magnetismo, por ejemplo, pero pues también un filósofo, y él, por ejemplo, nunca quiso, o sea, como que empezaba sus tratados y como que nunca los terminaba, y lo que es más conocido de él son como sus apuntes, sus aforismos en sus cuadernos, que son muchos. Entonces, eh, pensando que tuvo que hacer un destilado de todo lo que sabía en estos pequeños textos, pues me encanta, ¿no? Pues gran consejo. Lo mencionamos, pero ahora me gustaría que nos adentráramos más en tu faceta de co-creativo con la industria del cine. Eres ilustrador, eres escritor, pero también has diseñado algunos de los carteles más hermosos para la industria del cine mexicano, y también tus imágenes han acompañado a estas películas pues, por todo el mundo. El siguiente autor de quien vamos a leer también tuvo una relación estrecha con el cine, pero desde lugares siempre muy únicos e inesperados.
Roland Topor, el escritor, ilustrador también francés, cuya actividad creativa era desbordante y quien ya murió desafortunadamente, porque si no, ¿cuánto más tendríamos? Sí, bueno, Topor es un raro, total. O sea, yo conocía su trabajo como dibujante. Es muy interesante su trayectoria. Él es polaco de origen, después vivió en Francia y con Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky y Fernando Arrabal fundaron como el movimiento Pánico, ¿no? Que es pues esta vanguardia tan interesante. Y bueno, yo conocía como sus dibujos por las revistas Harakiri, bueno, imágenes como que a mí me emocionaron, que lo que ocurre tanto con un buen cartel o con una buena portada o con una imagen que se te queda en el cerebro para siempre y se vuelve pues parte como de tu vida o yo digo, de tu paisaje emocional. A mí me pasó mucho con las imágenes de Topor. Pero bueno, en fin. Es el más dark de los tres autores que nos trajiste. Totalmente, ¿no? ¿no? Y bueno, pues había esta traducción. Pero ¿por qué no es suya la portada? Tendría que haber sido yo me pregunto. No, una imagen suya. Me pregunto eso y bueno, pues sí es curioso, ¿no? Sí, se fueron por algo más clásico. ¿Le damos una leída? Por favor. Perfecto. La esperanza era lo único que mantenía vivo al hombre de la balsa. Debajo de su enflaquecido rostro se adivinaba el esqueleto. De su boca temblorosa salía un estertor continuo. Sus ojos brillaban de fiebre. Hacía ya más de un mes que se aferraba a la vida sobre su miserable conjunto de planchas de madera. De pronto, un ruido nuevo llegó hasta su cerebro debilitado. Era el delirio que sin duda ronroneaba así. Pero no. Un helicóptero se acercaba lentamente y sobrevolaba el esquife. Salvado. Estaba salvado. El náufrago inició torpemente unos pasos de baile. Entretanto, una escalera de cuerda había sido desliada desde el helicóptero. Un hombre vestido de andrajos, con la cara demacrada, invadida por una barba hirsuta, era empujado brutalmente hacia los primeros escalones. El helicóptero se alejó y desapareció. Ahora había 2 náufragos sobre la balsa. Buenísimo. Tremendo, ¿no? ¡Qué tragedia! Una tragedia. Qué maravilla, qué maravilla. Mucho humor. Seguimos con el humor negro. Mencionaste a Jodorowsky como un colaborador de Topor. ¿Jodorowsky también ha influido sobre tu obra? Bueno, sí, o sea, por ejemplo, desde las fábulas pánicas que él dibujaba, por ejemplo, en el periódico El Heraldo, hay una edición de Grijalvo, y que pues son una maravilla, ¿no? Y claro, fíjate que sí soy lector de Jodorowsky, es alguien que me sorprende mucho. Tengo un libro muy extraño que en algún momento pensé que lo había diseñado Vicente Rojo, como de 1968. Le pregunté a Vicente y me dijo que no, parece que se había impreso en la imprenta Madero, pero por ejemplo ese es un libro de juegos pánicos, ¿no? Entonces, en el que que te va proponiendo como juegos al principio parecen inocuos, pero que obviamente están cargados de simbolismos, referencias, muy, muy, muy interesante. Entonces, es alguien que sí me interesa mucho y que a él, por ejemplo, sí tuve la fortuna de conocerlo, entonces, pues doblemente interesante. ¿Crees en la psicomagia? Fíjate que yo creo que da resultados. O sea, cuando te lo platico rápido y si no, ya lo cortarán, pero no, tenemos justo tiempo. fui a una amiga quería ir a esta cosa que hacía una vez a la semana, creo, en los bares, o sí, como en algún restaurante, bar ahí en París, ¿no? Se reunía la gente, se formaba, echaban un papelito a una pecera y iban sacando como papelitos y le daba como consulta, por así decirlo, a 10 personas, pero todos podíamos observarlo, ¿no? Entonces, como
la persona con la que fui estaba muy ocupada, yo me quedé formado y pues salió su papelito. Entonces ya pude estar como en esa psicomagia. Y justo la persona que estaba delante de mí era un músico que se sentía totalmente pues estancado, no podía como avanzar, bueno, pues tenía como esta problemática. Entonces al momento que le toca platicarlo a Jodorowsky, porque te digo que aparte una mesa y todo el mundo está escuchando, ¿no? Yo me fui recorriendo del lugar para que me tocara mejor lugar poco a poco y bueno, pues ya te quedas escuchando las distintas problemáticas de las personas. Pero bueno, lo que le aconsejó a él fue que tenía que levantarse muy temprano y dar una vuelta a la manzana, a la cuadra, desnudo, pero que se tenía que pegar como unas hojas, no, unas plumas blancas en todo el cuerpo, ¿no? Entonces fue su... Y si lo piensas porque dice, bueno, ¿Tú crees que sí lo hizo? Pues Tú deja que te arresten y así vas a ver tenía que ser como muy tenía que ser muy, muy temprano, creo que tomando esa previsión, pero claro que lo que ocurre es, yo creo, haciendo algo así pierdes todo el miedo al ridículo, ¿no? Claro. Entonces, yo debería hacer eso. a la mejor hacer como esa extravagancia o esa cosa como para alguien tímido, pues es como atreverse en algo muy importante y sobreponerse, bueno, pues a todas las trabas que vamos generando. Entonces yo creo que funciona como en ese sentido. Me parece muy interesante. Si te imaginas, o sea, si ahorita estuvieras con Jodorowsky y le platicaras sobre el momento de tu vida en el que estás transitando, ¿qué sientes que te recomendaría? Qué pregunta, está buena. Pues fíjate que no lo sé, ¿eh? Ya me dejaste pensando. Bueno, más lo bien, puedes seguir voy pensando. a seguir pensándolo y pero luego platícame vengo otra vez. Entonces de si tienes un ritual alrededor de la lectura. Mucha gente tiene que estar en un cierto lugar, en un cierto momento, con el café al lado. Hay gente que, ¿no? Para quien lee en donde sea, como sea. ¿Tienes condiciones en las que te gusta estar? No, en realidad, ¿eh? O sea, como más bien... ¿O para crear? No, un poco, yo creo que te vas adaptando más bien como al recipiente que te contiene, ¿no? Así como agua, ¿no? Pero o sea, me parece que hay momentos que en los que puedes concentrarte mucho, por ejemplo, en los vuelos de avión largos, o sea, yo creo que son ideales para leer, no ver la peliculita que te pasan chiquita, sino ponerte a leer y bueno, pues yo depende de los libros que tenga alrededor, o sea, que quiera ver o leer. No tengo un ritual, en realidad no procuro, sino que lo hago como de forma espontánea, o sea, hay mucho que leer, muchos libros pendientes. ¿Ahorita estás leyendo algo? Ahorita fíjate que estoy leyendo un libro de un diseñador norteamericano, que es como el que diseñó todos estos libros que después conocemos en el siglo XX como muy decorados y todo, que se llama Dwiggins, que no conocía y que lo acabo, ¿no? Entonces, es una biografía interesantísima porque trabajó desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, ¿no? Una persona muy longeva y que cuando veo todo su trabajo, las letras que diseñaba, los libros, los cantos de los libros, los materiales como siempre, o sea, me parece realmente impresionante. Estoy muy impresionado con él. Apenas lo estoy viendo con fotos, pies de fotos, pero la biografía se ve que está muy interesante. Entonces eso va a ser lo que voy a leer. Y a lo mejor como con estas coincidencias, acabo de comprar una edición yo creo que los libros más bonitos que conozco son los de una artista francesa que se llama Sophie Calle. Y justo encontré una edición de unos libros que se llaman los The Sleepers, que es ella les proponía a personas que se fueran a dormir a su cama y pues mientras tanto ella estaba como velando y como tomándoles fotos. Era un proyecto muy interesante,
pero no me había fijado que uno de los durmientes es justo Topor. Entonces estaba viendo el libro y las fotografías y de repente lo reconocí y leí como ese fragmento y bueno, me impresionó Qué como mucho. increíble. Esto En sucedió, los 90. yo creo que sí, Sí. principios de los 90. Y sucedió esto el día de hoy, o sea, antes de venir por acá, entonces Qué qué lindo. casualidad, te digo que es muy interesante conectar esos puntos y ¿En qué ver. estás trabajando ahorita? Ahorita, bueno, estoy justo haciendo varias portadas de libros para Almadía. Acabo de terminar un libro eh, con todo mi equipo, que es un libro de la historia del cine mexicano. Coordinó el libro Elisa Lozano. Y bueno, pues es como muy emocionante ver desde el origen del cine con estas tomas documentales, ¿no? Porque en México se empezó a hacer como al mismo tiempo que en todo el mundo, este, y bueno, terminando con películas como Sujo, ¿no? O sea, muy Claro. recientes, Pues sí, o sea, sí está muy actualizado el muy libro. actualizado, un Qué ganas libro de leerlo. está Sí, buenísimo, sí. entonces, Y bueno, ¿cómo es la portada? Ya quiero ver la portada. sorpresa, porque Sí. creo que de hecho todavía no se podía decir, así que primicia. Ah, bueno, perfecto. Primicia, está muy bien. Qué afortunados. En eso y acabo de terminar, te voy a decir, de carteles de películas, dos cortometrajes que están muy, muy divertidos. Uno que se llama Horas Extra, haciendo logotipos y bueno, pues así como un poco, fíjate que cada día es muy, muy interesante porque cada día es como tratar de inventar una cosa nueva para proyectos que son como pues tan bonitos y parte de la cultura de nuestro país. Entonces eso me encanta. Sí, qué divino, que se nota que amas hacer lo que haces y qué fortuna, ¿no? Poder pasar tus días haciéndolo. ¿Nos quieres enseñar estos libros que trajiste tuyos? Bueno, me da un poco en realidad los No, traía no, para regalar, ya ¿eh? no hay lugar para el pudor aquí. Exacto, en realidad los traía para regalar, pero ¿Este es tu libro de poesía? es el último libro de poesía que se llama XYZ, que publicó Almadía. Eh, la historia el diseño es de esta colección es como si fuera un juguete, con estas ventanitas, o sea, es una cosa como me parece divertida y bueno, es un libro con textos, imágenes, fotografías, ¿no? Un libro misceláneo, como justo los libros que me gustan a mí. Está precioso. Y este es también de poesía. No, fíjate que es un libro de ensayos, en realidad. Ah, sí. eh, Bueno, la poesía me parece subjetiva. pero ahí este libro que se llama La imagen invisible, publicado por Vestalia, y que, bueno, está impreso es una cartulina negra, como las cartulinas de los álbumes antiguos, se imprime en blanco, y es una serie de preguntas respecto a la imagen. Comenzó este libro en realidad siendo un mural en el que en el centro de la imagen me invitaron a hacer como un mural de muchos metros, y lo que se me ocurría era que las preguntas que podemos hacer en este libro, que son respondidas distinta por cada persona que la ve, ¿no? Por ejemplo, si preguntamos, bueno, ¿cuál fue la última foto que rompiste? Bueno, está todo en usted, porque por mucho respeto con el lector, pero ¿cuál fue la última foto que rompió? ¿O qué fotos guardas? ¿O cuál es la primera imagen que recuerdas recurrente cuando te levantas? En fin, ¿no? Y entonces cada quien la va contestando de forma distinta. Entonces, de alguna forma son como preguntas que te llevan a la reflexión de la imagen en general y como de tus propias imágenes importantes. Pues, ¿qué te parece si terminamos con una de las preguntas que están aquí mismo en el libro? Me encanta. ¿Cuáles imágenes venera? Ya nos dirán, a ver, cuáles imágenes No veneras. tú, Yo, dime. ¿Qué imágenes veneras? Y ustedes también. yo creo que venero las que no se me olvidan, ¿no? Entonces, Mm. que pueden ser desde fotografías, pinturas, fotografías, cuadros, Que se han quedado contigo palabras, toda tu y vida. que se quedaron conmigo y que creo que cuando una imagen te emociona tanto, es muy difícil poder expresar con palabras lo que sientes o lo que te emociona.
en cuanto a eso. Y me parece que es algo que sucede subconscientemente, ¿no? Es como que no tenemos elección en lo que se nos queda por dentro. Siento que es completamente azaroso o inexplicable en todo caso. Un nutriente, ¿no? Un nutriente. Entonces, así como nuestro mismo cuerpo se va quedando con lo mejor de la comida, pues para poder estar funcionando de la mejor forma, o lo peor, y pues vas arruinando tu cuerpo. Me parece que lo mismo pasa con las imágenes, los textos y todo lo que estamos... y todas estas obras de arte, que estos libros lo son, no los míos, sino los que leíste, y que, o las películas o todo eso, que no podemos, después de haber tenido la experiencia con ellos, ver la vida de la misma forma, ¿no? Sino que nos cambian para siempre nuestra percepción de todo. Alejandro, muchísimas gracias por venir a nutrirnos de tu sensibilidad, de tu sentido del humor y de todas estas grandes lecturas. Así acabamos este episodio de Lémelo. Gracias por estar aquí. Gracias, me encantó platicar contigo. Gracias por las preguntas igualmente. Y la paciencia. No, hombre, un gustazo. Gracias también a nuestro público por sintonizarse con nosotros en TV UNAM y Canal 22 y por compartir nuestro entusiasmo por los libros. Yo soy Nayan González Norvin y nos vemos en el siguiente episodio de Lémelo.